Saludos, muy buenas tardes, muy buenas noches y casi muy buenos días en la Unión Europea. Bienvenidos y bienvenidas, hermanos y hermanas, a su programa de análisis noticioso, de coyuntura, de mirada geopolítica de la emancipación en contra de la geopolítica de la dominación. Este martes, 19 de agosto del 2025. Sean ustedes, hermanos y hermanas, bienvenidos a su programa de información al desnudo, que llega a todas y todos ustedes gracias al compromiso militante, antihegemónico, antiimperialista, solidario de la querida camarada y amiga María Luisa Núñez. Este martes, de última hora, se conoce que el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha recibido un amparo de parte del Tribunal Superior de Justicia de la República de Colombia y disponiendo su libertad inmediata hasta que se conozca el fallo definitivo de parte de la jueza que lo sentenciara a 12 años y meses como expresión del cometimiento de los delitos de soborno y fraude procesal. Así es como está aconteciendo en Colombia. En el Ecuador también se conoce que la persecución política selectiva hoy se ha diseminado en contra de exlíderes de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, como es el caso del expresidente Leonidas Issa, que el día de ayer estuvo siendo al parecer espiado por tres agentes de inteligencia, al parecer policiales, ya que ellos invadieron una circunscripción geográfica territorial indígena amparada en la Constitución, amparada en los derechos de los pueblos y nacionalidades, en los derechos colectivos consagrados en la Constitución y en donde no se puede violentar esos derechos ya que están protegidos constitucionalmente las circunscripciones geográfico-territoriales de los pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades del Ecuador. En ese sentido, estos han sido detenidos por el movimiento
indígena de campesinos del Cotopaxi, ya que el expresidente de la CONAIE, Leonidas Sisa, retornó a sus actividades comunitarias. Se han difundido por las redes sociales un sinnúmero de videos, chats de los teléfonos de estos tres agentes. Al parecer, esto ha significado que el expresidente de la CONAIE levante su voz de protesta, de indignación y fundamentalmente de responsabilidad al presidente de la República, Daniel Noboa Sin, donde condena y repudia este tipo de actos que riñen con el pleno ejercicio todavía aún de que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos. Y debemos recordar que las leyes ya publicadas en el registro oficial recientemente aprobadas en semanas y meses anteriores de soberanía, inteligencia, integridad pública, algunos artículos están suspendidos o provisionalmente por la Corte Constitucional, máximo tribunal de protección y garantía del ejercicio de los derechos constitucionales, hasta que pueda emitir su sentencia definitiva. El día de ayer, lunes 18 de agosto, comenzaron las audiencias públicas y está previsto que el próximo lunes inician estas audiencias públicas o demandas públicas de inconstitucionalidad. Desde este espacio noticioso del programa de información al desnudo, queremos expresar toda nuestra solidaridad al expresidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Condenamos y repudiamos este tipo de actos de persecución política, sistemática, agresiva y al parecer que riñe con el Estado constitucional de derechos. Él ha denunciado al Ecuador y al mundo lo que está aconteciendo. En estos momentos, estos tres agentes de inteligencia del Estado están retenidos en la comunidad. Y al parecer, de conformidad a la Constitución, serán sometidos a la justicia indígena. Al momento, hay un silencio total del ministro del Interior.
al que responde la Policía Nacional y estos agentes policiales de inteligencia. Entonces, no podemos permitir, como activistas, defensores de derechos humanos, luchadores sociales, que se siga acudiendo a la intimidación, a la persecución política selectiva, al pinchamiento de los teléfonos celulares. Y lo que nos corresponde frente a esta violencia sistemática del Estado es levantar la voz con unidad en la diversidad. Por lo tanto, denunciamos ante ustedes, hermanos y hermanas de nuestra América, que se encuentran por Estados Unidos, que tiene criminalizada la migración, que se encuentran por Europa, la Unión Europea, que también tiene criminalizada la migración, y levantamos nuestra voz, no solo de indignación, exhortamos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos a que se vigile al Ecuador. Exhortamos a las organizaciones de derechos humanos del Ecuador a que se elaboren manifiestos de condena y repudio frente a estos nefastos acontecimientos, a, a los organismos internacionales, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta es la realidad que está aconteciendo en el Ecuador, en donde los derechos fundamentales y humanos están en serio riesgo y peligro. Y el expresidente de la CONAIE ha recibido el respaldo también de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, a través de su presidente, el señor Marlon Vargas, condenando y repudiando lo acontecido. Abrigamos la esperanza de que no vamos a callar, de que no vamos a claudicar, de que no vamos a dejar que nos intimiden, que nos anestesien con sus diferentes modalidades de guerra cognitiva, de guerra proxy, de guerra híbrida, de guerra psicológica, del miedo. Y el expresidente de la CONAIE responsabiliza al gobierno, al presidente de la República, de lo que pueda acontecer con su seguridad, con su vida, la de su familia nuclear, la de sus familiares y demás miembros de la comunidad. Para conocimiento de ustedes, hermanos y hermanas, la Constitución del Ecuador contempla
gobiernos de base de los sectores comunitarios. No se puede ingresar a ninguna comunidad o comuna de un pueblo o de una nacionalidad, cualquiera sea este, sin el conocimiento del presidente del gobierno comunitario. De tal manera que esperamos que en las próximas horas haya una explicación por el ministro del Interior. ¿Qué estaban haciendo estos agentes de inteligencia en una circunscripción geográfica territorial amparada por la Constitución, amparada por diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, sin el conocimiento y la autorización del gobierno comunitario? Bienvenidos y bienvenidas, hermanos y hermanas, a este su programa de información al desnudo, que ustedes lo pueden mirar, ver a través de las diferentes redes sociales, como son YouTube, Facebook, Skype. Hoy martes 19 de agosto de 2025, nuestro editorial le hemos titulado El padre Simón Bolívar, José Martí, antiimperialistas vigentes en Fidel en el siglo XXI. Simón Bolívar, el gran arquitecto y constructor de la Gran Colombia o Patria Grande, antihegemónica y antiimperialista, siempre tuvo una profunda desconfianza de los herederos de las colonias anglosajonas, que se han convertido en la punta bifacial de asedio e injerencia de pueblos que siempre han amado el derecho de vivir en paz, en un histórico acumulado sociocultural, de amar la vida en abundancia, sus saberes, oralidades, cosmovisiones, tejidas de lucha, de resistencia, de libertad, solidaridad y fundamentalmente de unidad en la diversidad, de defender de manera soberana sus identidades que Occidente siempre pretendió destruir a través de violentas incursiones, vandalismo y saqueo. Pretendieron vaciar, mediante el genocidio, etnocidio, ecocidio, su espiritualidad que está atada profundamente a la madre tierra. Ellos le dicen Pachamama, Ashpamama, Madre Sagrada, la mamita, como le dicen otros pueblos. Extirparon idolatrías mediante masivas aspersiones. Trataron de arrancar el panteón de sus dioses. Implantaron irreversibles procesos de aculturación, alienación. Empero, desde la resistencia y la resiliencia, han llegado hasta el siglo XXI para revitalizar sus saberes, cosmovisiones, oralidades y disputar el Estado-nación, la democracia liberal del Estado-nación.
Occidente y todo su enracimado ideológico imperialista y prosionista celebra el apartheid y holocausto renacentista y sionista. El gran genocidio del siglo XVI hoy es reconfigurado y refuncionalizado en Gaza, que expresa la demencial subjetividad de un orden e imperialismo que está en plena decadencia. Las Naciones Unidas, por supuesto, genio y figura, copy-paste estadounidense al más rampante estilo neofascista, se rasgan las vestiduras y es tan demencial que los cuartos de guerra estadounidenses jamás van a reconocer que su cacarreado eslogan de América para los americanos está carcomido de invasiones y una enorme data de masacres y exterminio de pueblos, que muchos fueron borrados al más decadente estilo de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, no han podido ni podrán destruir la raigambre de emancipación, de justicia social, de nuestra América que tiene un gran tejido de democracia soberana, en permanente asedio e injerencia del imperialismo estadounidense y toda su parafernalia de neocolonialismo supremacista, con eufemismos de regímenes autoritarios que cumplen a rajatabla los manuales de su guerra proxy, que de manera recurrente es refuncionalizada en otras multifuncionales que han colocado a Venezuela y a Cuba como su gran objetivo geopolítico, geoeconómico y geoestratégico. Geopolítico como un mecanismo de contención a la República Popular de China, que no destruyó al capitalismo, que tiene varias mutaciones y diferencias en el siglo XX y el siglo XXI, al que se suma toda la parafernalia y renacimiento de la ideología del neofascismo, con la activación del algoritmo convertido en capitalismo digital, como venimos denominando, y otros analistas lo califican de teunofeudalismo. Las corporaciones dueñas de las redes sociales domestican las emociones de la gente, las atrapan, las vuelven datos que tienen un gran valor monetario. Una vez que ingresan a la aldea de las redes, la inteligencia artificial genera mecanismos de alienación y aculturación, convirtiendo a los internautas en sus fetiches a los que vigila y anestesia de adictiva dependencia. No es extraño mirar y observar cómo atrapa los contenidos posteados, que pasan a ser de propiedad de las grandes corporaciones encargadas de bombardear e inyectar al algoritmo códigos y contenidos que son un boyante negocio que acumula riqueza al capital digital. Millones de empobrecidos navegan en el ajenjado almíbar que consume bots, troll centers, que van vaciando la conciencia de los pueblos, activando las diferentes guerras digitales
psicológicas, hasta llegar a vigilar y castigar cuando levantan su voz. Estados Unidos oculta una policrisis sistémica con el segundo mandato de presidente Donald Trump, mientras su guerra económica y arancelaria ha provocado un mayor empobrecimiento del pueblo estadounidense. Los manuales de Guerra Fría refuncionalizada no provocan ningún efecto a China y la Federación de Rusia. La gran Europa neocolonial desesperada por seguir obteniendo el gas, petróleo, cereales de la Federación de Rusia, convertida en una gran potencia económica, política, tecnológica y militar, cibernética también, se vino preparando para contener toda la subversión política e ideológica estadounidense del otanismo y la Unión Europea. Estados Unidos desnuda una crisis interna del federalismo. Ha activado a la Guardia Nacional en Washington como expresión del autoritarismo que violenta el modelo de democracia liberal. Al parecer, en la reunión bilateral entre Donald Trump y Vladimir Putin, se va abriendo el camino para sellar el conflicto surgido en 2022. Ergo, los BRICS cada vez más se van consolidando y es un irreversible hecho que este orden, que tiene sustento y fortaleza en el uso de las monedas locales de cada uno de los países miembros fundacionales y los que se van adhiriendo a este nuevo orden, que es muy respetuoso del derecho internacional, del sistema de Naciones Unidas, que a pesar de tener fallas tectónicas en su accionar, desde que naciera en 1947, pero que se fundamenta en los postulados y principios de la Carta Fundacional, por mencionar la libre autodeterminación de los pueblos, preocupaciones medulares muy serias respecto al calentamiento global y mediante su Banco de Desarrollo tiene importantes interacciones comerciales, económicas, financieras, de commodities y caminan a consolidar rutas comerciales interoceánicas, tejiendo desarrollo, pero con un enfoque sistémico y estructural, para ir eliminando el dólar sweat que todavía provoca estragos socioeconómicos y sociopolíticos en la democracia liberal, subordinada al cumplimiento y la gran receta fondo monetarista, receta monetarista que precariza derechos fundamentales y humanos. En nuestra América, el narcocapitalismo se encarga de nutrir y dinamizar la economía de Wall Street, mientras en los países de México, Colombia, Ecuador, fronterizo con Perú, se han activado los carteles, el paramilitarismo, la violencia criminal. Ecuador entre Colombia y Perú. La narcoviolencia ha convertido sus puertos marítimos y territoriales fronterizos en el gran contenedor de los estupefacientes para ser enviados a Europa, quizá en menor cantidad a Estados Unidos, ya que Estados Unidos está atrapada por el fentanilo. Entonces, hoy ha cambiado de curso el mercado consumidor. México ha extraditado peligrosos narcodelincuentes. Igualmente en Ecuador, en donde cada día se van naturalizando las masacres y la disputa entre grupos de delincuencia organizada
se concentra en nuevos liderazgos que disputan el control territorial y los mercados. La guerra total a la narcoviolencia, al parecer, es una panacea, es una demencial copy-paste de lo que aún flota en Colombia y México, respectivamente, con profundos vínculos de militares y policías. Data de criminalidad asombrosamente ha convertido al Ecuador en el país más violento del hemisferio sur y de Centroamérica y el Caribe. Al parecer se ha naturalizado la violencia criminal, que tiene una data alarmante y aparece en ciudades entre las más violentas del mundo, que evidencian un sistemático desmantelamiento de la institucionalidad, el Estado constitucional de derechos, y el autoritario régimen tiene un rostro multiforme de neocolonialismo y neofascismo, sobre todo de alineamiento al agencismo estadounidense y sionista. Un poco de memoria. Uno, los acuerdos firmados por Estados Unidos con el expresidente fallido Guillermo Lasso, que permitieron la presencia de la ex jefa del Comando Sur, generala Laura Richardson, y la realización en Quito de la Conferencia Continental de Seguridad, han cobrado importancia en el régimen del presidente Daniel Noboa Sin. Acuerdos que los ratificó posteriormente, convertidos además en el caldo de cultivo para la subordinación y sometimiento al gobierno federal estadounidense. Dos, la desinstitucionalización del Ecuador y su estado de derechos, la inseguridad, caída del empleo, profundización de la lucha de clases, así como el abandono y disminución presupuestaria del sistema de salud, ha provocado el desabastecimiento de medicinas e insumos médicos, concomitante despido de servidores públicos, entre ellos de profesionales de la salud, similarmente de educación, la desaparición de algunas carteras ministeriales y fusión en otras. Sorpréndanse como el Ministerio de la Mujer y de Derechos Humanos ahora se convierte en una dirección adscrita al Ministerio de Gobierno. 3. Es inverosímil que las Fuerzas Armadas, que tuvieron el control de los centros de privación de la libertad, milagrosamente se ha detectado la introducción o ingreso de armas y teléfonos celulares, que demuestra que los militares están preparados y formados para la guerra, pero no para combatir la enorme tasa de inseguridad, para neutralizar a la delincuencia, a la que se suma la muerte de cerca de 700 neonatos como expresión de distintas causas que tienen que investigarse. Ya se habla de la contaminación con una bacteria al utilizar cánulas nasales para neonatos, y obviamente que esto tiene que determinar cómplices y encubridores del cometimiento de delitos contemplados en el Código Integral Penal ecuatoriano. 4. Ecuador está convertido en un laboratorio de asedio e injerencia regional en contra de la República Bolivariana de Venezuela. En días anteriores, presidente Daniel Noboa Sin
ya manifestó que en el Ecuador hay una célula del cartel de los soles. Pero eso es una simple retórica, una simple narrativa, sin fundamento, sin elementos de convicción, sin ningún análisis técnico. Por lo tanto, eso es lo que viene aconteciendo en nuestra América. Netanyahu hace pública su fantasía del gran Israel, encendiendo alarmas en el mundo árabe. Netanyahu expuso su apoyo al gran Israel en entrevista, provocando condenas en el mundo árabe por su expansionismo y amenaza a la seguridad regional. En una reciente entrevista televisiva, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu declaró que él está muy de acuerdo con la visión de un gran Israel, mientras aceptaba con entusiasmo un amuleto que representaba la tierra prometida, de manos de la ex política de derecha y presentadora de 24 News, Sharon Gall. Netanyahu dijo sentirse en una misión histórica y espiritual, afirmando que está profundamente ligado a la visión de la llamada Tierra Prometida y el Gran Israel, calificando los territorios palestinos ocupados y partes de los estados árabes vecinos como una misión histórica y espiritual. Perdón. ¿Te conectas con la visión? Le preguntó Gal. Mucho, respondió Netanyahu. ¿De verdad? Volvió a preguntar Gal. Mucho, repitió Netanyahu. Es el gran Israel, subrayó Gal. Si me preguntas, estamos aquí, respondió Netanyahu. Los países árabes y musulmanes condenaron rotundamente las declaraciones, advirtiendo que el proyecto del Gran Israel amenaza la seguridad regional y viola el derecho internacional. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqai, arremetió contra Netanyahu por su expansionismo fascista, violando la Carta de la ONU, citando la ocupación continua y el genocidio en Palestina por parte del régimen israelí. La Liga Árabe instó al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar contra estas declaraciones, perdón, extremistas, mientras que Bakai caracterizó la retórica de misión de Netanyahu como prueba de su intención genocida contra las naciones vecinas. Irán enmarcó específicamente las declaraciones como una exposición de la verdadera naturaleza colonial de Israel más allá de Palestina. El llamado Gran Israel, asociado desde hace tiempo con los sionistas más radicales, aboga por una expansión territorial que abarque Palestina, Líbano, Jordania y partes de Siria, Irak, Egipto y Arabia Saudí. En medio de la guerra genocida en Gaza, esta visión ha sido discutida con frecuencia en círculos sionistas, causando preocupación en los países árabes de la región que serían directamente afectados. La obsesión de Netanyahu con el Gran Israel durante un discurso en París en 2023. Netanyahu reafirmó su apego al proyecto llamado Gran Israel, respondiendo
Mucho se le preguntó directamente sobre el concepto antes de girar hacia narrativas históricas sobre la fundación de la entidad colonialista sionista. En un discurso de julio de 2025 ante el Parlamento israelí, fue aún más allá, invocando explícitamente las reclamaciones bíblicas sobre el territorio que se extiende desde el río Jordán hasta el Mediterráneo. Enmarcó dicha expansión como un derecho histórico y una necesidad de seguridad contra amenazas extranjeras percibidas. Más tarde, Netanyahu le dijo a su gabinete que el control de Cisjordania ocupada y el sur del Líbano constituían una profundidad estratégica esencial para el régimen, un lenguaje que los analistas regionales reconocen ampliamente como una reconfiguración de los argumentos del Gran Israel. Estas declaraciones cuidadosamente calibradas ilustran un patrón: invocar amenazas existenciales para justificar ambiciones expansionistas, manteniendo suficiente ambigüedad para negar planes inmediatos de anexión. Su retórica entrelaza constantemente reclamaciones territoriales con la doctrina militar, lo que permite a los partidarios más radicales interpretar sus palabras como un respaldo al llamado Gran Israel, al mismo tiempo que ofrece a los aliados occidentales suficiente vaguedad para preservar su apoyo militar. Los analistas señalan que las repetidas referencias de Netanyahu al destino y las fronteras hacen eco deliberado del maximalismo territorial del sionismo revisionista, pero se detienen justo antes de la retórica que podría provocar sanciones internacionales. Esta estrategia de doble mensaje es particularmente evidente durante momentos de crisis como la guerra en Gaza, cuando se aprovechan los miedos de seguridad para normalizar reclamaciones territoriales previamente marginales. Los observadores también destacan las invocaciones de Netanyahu a la generación de su padre, que anclan el expansionismo actual en la mitología fundacional de Israel, trazando una línea ideológica desde las expropiaciones de tierras de 1948 hasta las ambiciones actuales. Las declaraciones de agosto de 2025 en el gabinete sobre el sur del Líbano marcaron una escalada significativa, ampliando el marco de la Gran Israel más allá de las fronteras del mandato británico para Palestina. Por primera vez en el discurso político israelí convencional, los observadores argumentan que tales declaraciones revelan cómo las campañas militares en curso sirven como cobertura para implementar planes de anexión que eran políticamente insostenibles en tiempos de relativa calma. El uso alternado de Netanyahu de un lenguaje bíblico explícito y justificaciones implícitas de seguridad subraya cómo la ideología del Gran Israel ha sido operacionalizada no a través de declaraciones formales, sino mediante la política de la crisis perpetua. Países árabes como parte del proyecto del Gran Israel. En su versión más amplia, los defensores del Gran Israel imaginan un territorio que se extiende desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán, abarcando todos los territorios palestinos ocupados, así como Gaza. Algunas interpretaciones van más allá, incorporando Líbano y Jordania, reflejando las primeras aspiraciones del sionismo revisionista. Visiones más maximalistas incluyen grandes porciones de Siria, particularmente los Altos del Golán, junto con secciones de Irán, la península del Sinaí, en Egipto e incluso el norte de Arabia Saudí. El Líbano, el foco está principalmente en la región sur,
especialmente el área al sur del río Litani, en Siria, mientras que los altos del Golán son centrales. Algunas visiones se extienden hasta el sur de Siria, tan lejos como el Éufrates, aunque las fronteras exactas siguen siendo indefinidas. En Jordania, el territorio al oeste del río Jordán es clave para el proyecto, con algunas interpretaciones que abarcan la totalidad del Jordania moderno. Las visiones maximalistas también incluyen partes de Egipto, particularmente la península del Sinaí y la región noroeste, debido a la proximidad geográfica y las asociaciones bíblicas al norte de Arabia Saudí. También está incluido en el proyecto especialmente las áreas fronterizas con Jordania e Irak. Como alrededor de Tabuk y la región fronteriza de Negev Sinaí, más allá de Líbano, Siria, Jordania, Egipto y el norte de Arabia Saudí. Algunas de las visiones ideológicas del Gran Israel ocasionalmente han mencionado a Irán y con mucho menos frecuencia a Kuwait también. Algunos imaginan que parte del norte o del oeste de Irak están incluidas en él, particularmente las áreas cercanas a la frontera jordana e históricamente vinculadas en interpretaciones bíblicas. ¿Qué es el Gran Israel? El concepto sionista del Gran Israel es un proyecto expansionista colonial disfrazado de destino bíblico, utilizando textos religiosos distorsionados para justificar la continua limpieza étnica de Palestina. Esta ideología centrada en el odio, nacida del pensamiento colonialista europeo del siglo XIX, en lugar de reclamaciones ancestrales auténticas, busca apoderarse de territorios que van desde el Nilo hasta el Éufrates, incluyendo Palestina, Líbano, Siria, Jordania, Irak, Egipto y Arabia Saudí. Desde la NAFCA de 1948, cuando las fuerzas sionistas destruyeron más de 530 aldeas palestinas y expulsaron a 750.000 personas indígenas. Esta visión genocida ha impulsado el robo constante de tierras y la ocupación israelí en Palestina y más allá. Hoy en día los asentamientos ilegales israelíes controlan el 42% de la Cisjordania ocupada, con 700.000 colonos armados violando el derecho internacional, mientras roban casas palestinas en los barrios de Sheikh Jarrah y Silwan en Al-Quds, Jerusalén, bajo reclamos de escrituras bíblicas fabricadas. Las recientes agresiones israelíes en la región han expuesto la verdadera naturaleza imperialista de este proyecto, cuando ministros de extrema derecha como Bezalel Smotrich llamaron abiertamente a anexar al sur del Líbano. Los líderes sionistas históricamente han rechazado cualquier noción de partición en Palestina, persiguiendo en su lugar políticas agresivas hacia la población indígena, mientras desvían oficialmente la culpa hacia el otro bando. La investigación genética moderna desafía la narrativa central de la tierra ancestral, mostrando que los palestinos comparten más ADN con los antiguos cananeos que los colonos askenazíes descendientes de europeos. En su núcleo, el proyecto tiene menos que ver con la religión y más con el control del agua, los reservorios de gas y el poder regional. Necesidades, podemos decir, geopolíticas, geoeconómicas y geoestratégicas. El líder sionista temprano Vladimir Jabotinsky describió el sionismo como una aventura de colonización que requería un muro de hierro de bayonetas judías. ¿Quién inventó el concepto del Gran Israel?
La noción del Gran Israel se basa en pasajes bíblicos selectivos, particularmente en Génesis 15, versículos del 18 al 21, y Números capítulo 34, versículos del 1 al 12, que describen promesas territoriales expansivas que nunca se materializaron como una entidad política unificada. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los pensadores sionistas modernos reinterpretaron estos textos antiguos a través de la lente del colonialismo europeo, transformando la alegoría religiosa en una doctrina política de expansión. Aunque Der Judenstaat, el Estado judío, de Theodor Herzl, de 1896, abogó principalmente por el establecimiento de un Estado judío. Sus escritos posteriores insinuaron ambiciones territoriales más amplias. Por el contrario, la doctrina de la muralla de hierro de Vladimir Jabotinsky de 1923 articuló explícitamente la visión sionista revisionista de una entidad que abarcaría ambas orillas del río Jordán, sentando las bases ideológicas para las aspiraciones contemporáneas del Gran Israel. Estos constructos no surgieron de las tradiciones políticas judías indígenas, sino que reflejaron los paradigmas coloniales del entorno europeo en el que nació el sionismo. Las narrativas bíblicas invocadas por los sionistas modernos se entienden mejor como mitologías tribales de la Edad de Hierro que como reclamaciones territoriales creíbles, ya que la arqueología no proporciona evidencia de un reino israelita tan expansivo. Los escritos de Jabotinsky, en particular, subrayan el carácter colonial del proyecto del Gran Israel, que presupone una dominación militar permanente sobre las poblaciones nativas desplazadas. En este sentido, la transformación del simbolismo teológico en manifiestos políticos no representa una continuación de la historia antigua, sino una innovación ideológica definitivamente moderna. El Gran Israel, una farsa nazi con un Netanyahu como el profeta del odio. El Gran Israel no es un proyecto político, es un delirio imperial. Benjamin Netanyahu lo presenta como una misión histórica y espiritual, pero en realidad es el mismo viejo sueño colonial disfrazado con retórica bíblica. ¿Quién defendió el Gran Israel? El concepto político del Gran Israel surgió gradualmente en el siglo XIX, influenciado por el pensamiento nacionalista europeo y figuras religiosas judías como el rabino Zvi Kirch Kalister, quien reinterpretó las promesas bíblicas de tierras como mandatos políticos para el asentamiento judío en Palestina. En 1862, Moses Hess avanzó ideas protosionistas tempranas que incluían ambiciones territoriales, sentando las bases intelectuales para la rama expansionista del movimiento, aunque la visión inicial de Theodor Herzl no era abiertamente expansionista. Descansaba sobre suposiciones coloniales sobre la apropiación de tierras que eventualmente allanaron el camino para las ideologías irredentistas. El marco ideológico se cristalizó en 1923 cuando Vladimir Jabotinsky publicó La muralla de hierro, exigiendo explícitamente un Estado judío que abarcaría ambas orillas del río Jordán como la posición central del sionismo revisionista. Durante la década de 1930, ideólogos sionistas radicales como Abba Ahimeir expandieron estas reclamaciones al fusionarlas con narrativas bíblicas mesiánicas que apelaban a facciones sionistas de extrema derecha. Cuando la entidad sionista declaró su independencia en 1948, dentro de los límites establecidos por la participación de la ONU, por la partición de la ONU,
Las facciones revisionistas rechazaron estas fronteras como insuficientes, mientras que el régimen de David Ben-Gurión las aceptó pragmáticamente como una solución temporal. La Guerra de los Seis Días de 1967 fue transformadora cuando Israel ocupó Cisjordania, Gaza y Al-Quds, lo que llevó a la formación inmediata del Movimiento por el Gran Israel, que reunió 50.000 firmas en 1968, exigiendo la retención permanente de estos territorios. La victoria electoral de Menachem Begin en 1977 marcó el ascenso político de la ideología de la Gran Israel, ya que los regímenes de Likud comenzaron a establecer asentamientos en Cisjordania de manera sistemática. El movimiento alcanzó su expresión extremista a través del partido Kach de Meir Kahane en la década de 1980, que abogaba abiertamente por la limpieza étnica de los palestinos de los territorios ocupados. La expansión de los asentamientos se aceleró drásticamente bajo el régimen de Yitzhak Samir a principios de la década de 1990, con 100.000 colonos implantados en Cisjordania, ocupada a pesar del proceso de paz de Oslo. La llamada desconexión de Gaza de Ariel Sharon en 2005 ocultó el continuo crecimiento de los asentamientos en Cisjordania, que alcanzaron 250.000 colonos en violación de la ley internacional. El mandato de Netanyahu, por lo tanto, durante la década de 2010 vio como el número de colonos se disparaban a 400.000. La década de 2020 fue testigo de la normalización de los defensores del Gran Israel. Desde el 7 de octubre de 2023, más de 62.004 palestinos han muerto en Gaza, donde la ayuda escasea y el bloqueo continúa. Smotrich manifiesta: expropiaremos tierras en Cisjordania si Unión Europea reconoce a Palestina. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por haber comparecido a su audiencia de información al desnudo. Reciban el abrazo virtual de su servidor Luis Ernesto Guerra desde Quito, Ecuador. Muy buenas noches, muy buenos días, hermanos y hermanas.